Hace muchos años, un mensajero corría a decirle a su señor lo siguiente: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Y mientras este mensajero estaba hablando, vino otro mensajero y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano, de su hermano mayor. Y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solo yo escapé para contártelo. Los problemas, las tribulaciones, el dolor, a menudo van a llegar rápidamente, como en este caso que habéis, creo que, discernido la mayoría de vosotros, el caso de Job. Y los problemas y las tribulaciones y el dolor llegan para quedarse muchas veces. ¿Cómo afrontamos el dolor? Y no hablo de afrontar el dolor de una manera resignada, tipo, bueno, ¿qué será? Será, ¿no? Lo que sea que venga. Así es la vida, decimos, ¿no? Hermanos, para el creyente hay una manera mejor, o hay alguien mejor. Cristo es mejor. No podemos negarlo, porque aún en medio del dolor, ¿verdad?, del sufrimiento, aún en medio de tu prueba, sea breve o sea constante, nuestros pensamientos muchas veces se pierden, vagan, y van a querer perderse en una niebla de ¿por qué? Van a querer perderse en un multiverso, ¿verdad? Como en las películas, múltiples escenarios, ¿qué podía haber sido? Y lo que será. Un rey afligido clamó a Dios en medio del dolor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Y decía el rey David en el Salmo 13: ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Es decir, le damos vueltas y vueltas y vueltas al problema. Es natural. Es natural que en el texto de hoy, en Juan 16, es natural que los discípulos se sientan completamente abrumados. Todo su gozo en un pozo. Sus expectativas, sus deseos, sus sueños rotos, ellos no entienden lo que está pasando. Ellos han creído por 3 años a este maestro, a Jesucristo. Han creído que Él es efectivamente el Mesías, es el Cristo, que va a venir a establecer un reino de paz, prosperidad, gozo eterno, sin límites. Y de repente, ¿qué les dice? Me voy. Me voy a morir, por cierto. Y por cierto también, la misión que os encomiendo de proclamar mi verdad, que sepáis, es una misión suicida. Os van a odiar. Buena suerte. Pongámonos en su lugar, ¿verdad? ¿Qué pensarían los discípulos? Ellos pensarían: si Jesús ha dicho que viene a establecer su reino, ¿por qué se va? Y si no va a establecer su reino, ¿por qué nos ha dicho que va a volver? No entienden absolutamente nada. Es natural. Pero, querido hermano, hermana, nosotros somos llamados a vivir más allá
de lo natural. Somos llamados a vivir poniendo la mirada en lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es la obra de Dios a través de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Dios se encuentra soberanamente detrás de todos tus planes, de tu vida. Y como creyentes somos llamados a dejar ya de confiar de una vez en nuestras fuerzas o en las fuerzas de otros, dejar de confiar en nuestras expectativas, en nuestros planes y descansar. Descansar en los planes que Cristo tiene para nosotros. Y aunque no podamos comprender la mayoría de las veces el porqué de lo que nos ocurre, el Señor te dice hoy: confía en mí. Confía en mí. Esto es lo que Cristo quiere que hagas. Esto es lo que Él quiso que sus discípulos hicieran. Pero para eso el Señor tenía que armarse de mucha paciencia, como hoy con nosotros. La pregunta que quiero dejaros en esta mañana es la siguiente. Quiero que te hagas esta pregunta, por favor. ¿De qué manera puedo tener verdadero gozo a pesar de las pruebas que tengo en la vida? ¿Cómo tener gozo verdadero a pesar de las pruebas de la vida? Según el texto que vamos a estudiar hoy, hay dos maneras. La primera manera es la siguiente: depositando toda tu confianza en Cristo. Deposita toda tu confianza en Cristo. Leamos los versículos 16 al 22 de nuestro texto en Juan. Jesús continúa diciendo: un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo... Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Hasta aquí de momento, a este trabalenguas, ¿verdad? Un poco más. La palabra un poco más, literalmente en el griego, es la palabra micro. ¿Os suena la palabra micro? Ya sabemos griego. Increíble. Ahora dice el Señor: un poco más. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Jesús está hablando de su muerte inminente. Es de noche, ¿verdad? La realidad de la cruz se encuentra a solo unas pocas horas. Él va a morir y va a ser sepultado en un poco, un poquillo, decimos aquí, ¿verdad?, de tiempo. Y reconozcamos que jugamos con cierta ventaja, hermanos. Nosotros ya tenemos en este libro toda la historia, ¿verdad? Tenemos ya el spoiler. Y además los creyentes tenemos en nosotros al Espíritu Santo que nos ayuda a comprender su palabra. Pero los discípulos en este momento no aún. Para ellos los acontecimientos se están desenrollando. Aún no tienen al Espíritu Santo en ellos. Un espíritu que Jesús acaba de decir que les va a guiar a toda verdad, a comprender lo que está ocurriendo. Pero todavía no. Por eso, versículo 17, se preguntan: ¿de qué habla? ¿Qué es esto de un poco? ¿Qué es esto de que Él se va con el Padre? Versículo 18, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Bueno, al menos son honestos, ¿verdad? Pero yo al menos me siento identificado con ellos. Muchas veces simplemente no sabemos. Reconozcámoslo, hermanos, no somos tan listos como parecemos. Muchas veces no sabemos, a menudo no entendemos el porqué de las cosas, no podemos comprender realmente por qué está pasando lo que está pasando en nuestra vida. No tenemos todas las respuestas. ¿Qué te queda? Lo que nos queda es confiar en Cristo. ¿Confías en Cristo?
¿Confías en Cristo realmente? ¿Crees que realmente todo lo que te ocurre en tu vida, lo que te gusta y lo que no te gusta, crees que es para bien? ¿Crees que es para tu edificación, para tu crecimiento? ¿Crees que si enfrentas las pruebas con gozo, claro está, como dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo que os halléis o cuando os halléis en diversas pruebas? ¿Crees que la prueba puede ayudarte a crecer? ¿Confías en Cristo en el sufrimiento? ¿Tienes confianza en Él? ¿Esperanza en Él? Dice el salmista en el Salmo 130, versículos 5 y 6, espero en el Señor. En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera en el Señor más que los centinelas esperan la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Querida iglesia, prefiero tener incertidumbre con Cristo que seguridad sin Cristo. Jesús discierne que están confundidos y por eso en el versículo 20 continúa hablando, consolando a estos hombres. Fíjate lo que dice, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Ellos llorarán, ellos se lamentarán. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque su Salvador, su Maestro estará muerto. Siempre pienso que el sábado, después de la crucifixión, debe haber sido el día más triste de la historia. Porque aparentemente el sábado todo ha terminado, ¿verdad? No hay más esperanza. Todas las palabras de Jesús parece que han caído en saco roto. Y el mundo, como dice el versículo 20, el mundo, una referencia a los judíos en este contexto, el mundo el sábado está gozoso. Se congratula, se alegra de haber acabado con este traidor que se llama a sí mismo Dios, Hijo de Dios y que confronta los pecados de los judíos. Pero espera un momento, porque el sábado no es el fin de la historia, amén, ¿verdad? El domingo está por llegar, por eso Jesús dice, final del versículo 20, pero, benditos peros, ¿verdad? Conjunción adversativa, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La tristeza es momentánea, el dolor es fugaz, rápido. Que levante la mano aquí quien disfrute cuando le ponen una inyección, una vacuna. ¿Alguien disfruta con esto? ¿Qué niño en la historia de la humanidad ha acudido al centro de salud, ha visto esa jeringuilla que en realidad es pequeñísima, pero ellos la ven como un rascacielos, ¿verdad? ¿Qué pequeño ha dicho alguna vez, adelante enfermera, no puedo esperar a que me pinches y me hagas daño, porque sé que es para mi bien? ¿Verdad, chicos? ¿Alguna vez? No. La cuestión es que ese mismo momento de dolor es la causa de que no caigamos enfermos en el futuro, ¿verdad? Esto es lo que ocurre con la cruz. Ese momento doloroso en realidad la cruz debería ser la mayor fuente de gozo para el creyente. De hecho, si tú lees el Nuevo Testamento, vas a ver que los escritores del Nuevo Testamento se van a referir siempre a la cruz como un momento de gozo. Pero claro, como decimos en nuestro país, a toro pasado, ¿verdad? A toro pasado, cuando ya hemos pasado la prueba, cuando ya entendemos, cuando hemos salido del túnel y cuando ya vemos las cosas con perspectiva, no era para tanto. Pero el toro sigue aún ante los discípulos, ¿verdad? Y es un toro inmenso, amenazante, es un toro que les roba el gozo. Ellos jamás hubieran imaginado que Jesús, su rey, les dijera, me voy y me voy a morir.
no entienden nada. Quizá tú no entiendes nada tampoco en la situación en que te encuentras. Quizá te encuentras en medio de una prueba, en medio del dolor. Quizá las cosas no están saliendo como tú planeas. Tú no has planeado estar como estás, ¿verdad? Y lo natural es ahogarse en el dolor. Pero Cristo quiere que cambies, quiere que cambiemos nuestra perspectiva, quiere que confiemos en Él, en lo sobrenatural. Que confíes en Él desde ahora mismo. Pon tu vista en el gozo que está por venir. Haz como esa madre que está sufriendo, a punto de dar a luz, ¿verdad? Con la perspectiva de lo que viene. Esta ilustración no es mía, esta ilustración es del Señor Jesús, ¿verdad? Porque fíjate lo que dice en el versículo 21. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Como anuncié antes, hace un par de días conocíamos la gloriosa noticia, ¿verdad? La increíble noticia del nacimiento de Nicolás. Y cuando recibimos una noticia así, ¿cuál es nuestra reacción? Fantástico. ¡Qué gozo! ¿Verdad? Gloria al Señor por el nacimiento de este bebé. O quizá piensas, ¡puf! Pobre madre. ¡Qué tremendo sufrimiento! Especialmente las madres tenéis más empatías, ¿verdad? Más empatía unas por otras. Aunque creo que la opción A es más normal, ¿verdad? Nos gozamos con el nacimiento de un bebé, nos enfocamos en esto, aunque es cierto. Somos conscientes, especialmente mamás, sois conscientes del tremendo dolor que conlleva dar a luz. Amén, hermanas. Los esposos no lo entendemos demasiado. A los esposos nos entra un catarro, nos duele el dedo pequeño del pie izquierdo y ya nos quejamos como que estamos dando a luz. Gracias al Señor que en su sabiduría sois vosotras las que tenéis los hijos. Si fuéramos nosotros, este mundo estaría vacío completamente. Nos quejamos, no aguantamos el dolor. El Señor me ha dado una esposa increíble. Entre muchas otras cosas, ella ha traído al mundo a 5 hijos. Y el dolor y las emociones por las que ella pasó, y una madre pasáis, ¿verdad? Son difíciles de describir. Realmente se cumple el texto en Génesis 3:16. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Gracias, Eva. Gracias. La aflicción es grande, ¿verdad? Pero, mamá, ¡qué gozo! ¿No es así? ¡Qué gozo cuando por fin tienes a tu hijo, a tu pequeña en tus brazos! Es una sensación indescriptible, ¿verdad? Mi esposa me decía antes del parto, este es el último. Después del parto, unas cuantas horas después, ya no lo decía con tanta seguridad. ¿Por qué? La cuestión es que ese mismo momento, esa misma situación que trae aflicción al mismo tiempo, es una tremenda fuente de gozo. El parto es una gran fuente de dolor y al mismo tiempo de gozo. La partida del Señor Jesús, la muerte de Cristo, va a ser un motivo de gran lamento y tristeza y al mismo tiempo es el motivo que ha de darte gozo en la vida. Porque la muerte de Jesús no es una muerte cualquiera. La muerte de Cristo tiene consecuencias eternas y cósmicas, infinitas. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesucristo es el fin de nuestra condenación. Supone la redención, la salvación del pecador.
En aquella cruz Jesús cargó con los pecados del mundo. En aquella cruz Jesús soportó la ira del Padre. En la cruz Jesucristo ha soportado el infierno que solo tú mereces. Jesús se sacrificó. Jesús dio su vida en rescate. Él murió, fue sepultado, pero resucitó. Y como Jesús ha profetizado en el versículo 22, los discípulos le vieron otra vez y su corazón se alegró. Fijaros lo que dice Jesús: yo os veré otra vez. Quiero que notéis esta frase: pero yo os veré otra vez. Jesús está siendo muy sutil aquí. Lo que está diciendo Jesús es que es Él quien toma la iniciativa. Jesús va a actuar. Hermanos, el gozo de los discípulos no va a venir simplemente por ver físicamente a Jesús, que fue un gozo. Pero piensa en esto: si el gozo de que Jesús habla se fundamenta en ver a Jesús físicamente, ¿qué va a ocurrir cuando Jesús ascienda de nuevo al cielo? Lo que ocurriría sería que los discípulos de nuevo estarían entristecidos. Pero no es esto, el gozo de los discípulos y tu gozo no es por ver a Jesús. Ni mucho menos tu gozo ha de venir conforme a las circunstancias que ocurren a tu alrededor, o porque tus circunstancias cambien a mejor. No. El gozo del cristiano es un gozo más profundo. Escucha bien, el gozo que Cristo te ofrece viene de un convencimiento, de una convicción, de una seguridad que surge de la confianza al saber que Jesucristo murió por ti y te ama, que Jesucristo dio su vida por ti y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, porque Él es Rey y vive en ti y en mí por su Espíritu Santo. Y no hay nada y no hay nadie que te separe de Él. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que está por venir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni el dolor, ni tus circunstancias, ni tu ansiedad, ni la adversidad, ni la prueba más grande y ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39 con añadidos personales. Yo os veré, dice Jesús. Esta debe ser la fuente del gozo. Cristo mismo. Lo que Él decidió por iniciativa propia hacer por ti cuando eras su enemigo. Cristo mismo, quien es Dios, a quien alguna vez, a quien en el futuro vamos a ver cara a cara, donde cuando veamos a Cristo cara a cara de un plumazo, se esfumará todo tu dolor, toda tu ansiedad, toda tu angustia, todo tu dolor crónico, toda tu enfermedad, toda tu tribulación, todos tus problemas se esfumarán con todo tu pecado. ¿Confías en esta realidad? ¿Confías en las palabras de Cristo y sus promesas que ganó con la cruz? Ahora quiero decirte también, si tú no eres creyente, tienes que saber esto. Tu mayor necesidad no consiste en que tus circunstancias cambien. Tu mayor necesidad no es que salgas de los problemas, aunque espero que salgas de los problemas. Pero tu mayor necesidad es que salgas de tu mayor problema. ¿Y sabes cuál es tu mayor problema si tú no crees en Jesucristo? El mayor problema al que te enfrentas, que es insalvable por ti mismo, ni por nadie que conozcas, es que estás condenado a causa de tu pecado. Hay una perspectiva sin esperanza cuando no tienes a Cristo.
No necesitas salir de tus problemas, necesitas a Cristo. Necesitas pedir perdón a Cristo, creer en Él, el Hijo de Dios hecho hombre, que vino a este mundo para morir cuando no merecía morir. Y para morir en tu lugar, clavando en aquella cruz no solo su cuerpo, sino todo aquello por lo cual eres tú acusado. Y Cristo murió y borró todo tu pecado. Y te regala el don del perdón, de la vida eterna, de una vida eterna con Él. Pero tienes que arrepentirte, reconocer tu pecado y creer en Cristo. Él te pide y yo te pido, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados y Él te regalará gozo y perdón. Creyente, ¿confías en Cristo? Dice el puritano Matthew Henry, los creyentes tienen gozo o pena según su visión de Cristo. Jesús ha hecho posible no reemplazar tu tristeza con gozo, sino convertir tu tristeza en gozo. Por lo tanto, confía en Él. Descansa en su voluntad soberana, aunque no entiendas. El 19 de marzo de 1834 ocurrió otro nacimiento. En esta fecha nació Elías. Elías, sí. El segundo hijo del famoso misionero George Mueller. Tristemente, Elías moría al año siguiente a causa de una neumonía. Y este misionero y pastor Mueller dijo lo siguiente, escucha. Mi oración anoche fue que Dios ayudara a mi querida esposa durante esta prueba. 2 horas después, el pequeño fue llevado con el Señor. Soy plenamente consciente de que nuestro querido hijo está mucho mejor con Jesús que con nosotros. Por tanto, cuando lloro, lloro de gozo. Estas son las palabras de un gran hombre de Dios que había depositado su confianza en Cristo. Seguimos teniendo problemas, ¿verdad? Dudas, tribulación, lloramos y nos dolemos, ¿verdad? Pero, y esta es la enseñanza, pero la muerte, la resurrección de Cristo han hecho posible tu salvación. Cristo hace posible hoy y día tras día tu salvación y día tras día una obra constante en tu vida, en tu mente, desde la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, para que aun y cuando tus circunstancias no cambien nada, tú puedas confiar en Él continuamente y tener esperanza y gozo en medio de la prueba, un gozo que nadie puede quitarte, aún en medio de la tribulación. Deposita tu confianza en Jesús. Estamos contestando desde este texto la siguiente pregunta: ¿de qué manera puedes tener verdadero gozo a pesar de las pruebas de tu vida? Y hemos visto cómo Jesús llama a sus discípulos y nos llama a nosotros hoy a que depositemos nuestra confianza en Él. Pero Él va a continuar. Versículos 23 y 24 es la segunda manera de tener gozo verdadero a pesar de las pruebas. Es la siguiente: deposita tus peticiones en el Padre. Deposita tus peticiones en el Padre. Fíjate lo que dice el versículo 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Esta semana se cumplía el 10º aniversario de la llegada de Felipe VI, rey de España, ¿verdad? Llegaba al trono. ¿Has visto alguna vez a Felipe VI? ¿Has estado ante Felipe alguna vez? Realmente tiene pinta de rey, ¿verdad? Al menos por televisión.
Creo que a muchos de nosotros nos impondría un poquito estar ante el rey de España, porque tiene pinta de rey, ¿verdad? Pero esto no le ocurre a Leonor. Leonor de Borbón, su hija mayor y heredera al trono. Ella ha crecido accediendo a su padre de manera natural. Ella llama al rey de España papá, papá. Dudo mucho que su padre la intimide. Y esto es un poco lo que ocurre con los versículos que acabamos de leer. Lo que quiero decir es que como cristianos corremos el riesgo de no apreciar estos versículos. Probablemente hemos crecido sabiendo que tenemos acceso constante a Dios Padre en oración por medio de Cristo. Hemos visto a nuestros padres orar toda la vida o ya estamos acostumbrados. Y aquí existe la conexión entre el gozo y la oración, pero la muerte y la resurrección de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, Él ha provisto que tú y yo ahora tengamos la posibilidad, como dice Hebreos 4:16, la posibilidad de acercarnos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y esto, hermanos, es increíble. Increíble. Porque lo que dice este texto y Juan es que ahora tenemos acceso directo ante Dios, al Rey de Reyes, al Creador, y tenemos acceso constante. Con Dios no hay problemas de cobertura, siempre hay acceso a Dios. Es increíble. Así que cuidado, no lo demos por hecho. Así que cuidado, no desestimemos esta realidad, porque a Cristo Jesús le ha costado su vida que tú tengas acceso a Dios. Jesús dice a sus discípulos, versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. No es que los discípulos no le van a hacer preguntas cuando le vean tras la resurrección. De hecho, el capítulo 1 de Hechos nos muestra que Jesús va a pasar 40 días respondiendo preguntas, especialmente acerca de la naturaleza del reino. Lo que dice aquí el texto 23, el versículo 23, es que las preguntas que los discípulos le van a hacer ya no van a ser preguntas tontas, ignorantes, absurdas, porque la niebla que ahora embota su mente, su corazón, se va a disipar, porque la tristeza egoísta se va a esfumar, y lo que la resurrección y la venida del Espíritu Santo va a crear es que van a entender muchas cosas. También lo que dice es que a partir de ese momento ellos van a tener acceso a Dios Padre. Y van a saber qué pedir a Dios, porque tendrán al Espíritu Santo habitando en ellos. Y el Espíritu Santo, Jesús ha dicho, capítulo 16, versículo 13, que les va a guiar a conocer la verdad. Van a entender por fin. Incluso algunos de ellos van a escribir el Nuevo Testamento. ¿Qué ha ocurrido hasta este momento? ¿A quién han pedido cosas los discípulos? Los discípulos han pedido, han hablado, han escuchado directamente a Jesús. Pero cuando Jesús vuelva al Padre, los discípulos van a tener el increíble privilegio de orar directamente a Dios Padre. Por eso el Padre dice, versículo 23, segunda parte, dice, Él lo que le pidáis os lo dará en mi nombre. Jesús se va, ahora ellos pueden orar directamente al Padre y el Padre se lo va a dar, dice, en mi nombre. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa en mi nombre? Se repite en el versículo 24. Bueno, lo primero que hay que decir es que es la tercera vez que Jesús usa esta expresión. 14, 13 y 15, 16. Jesús dice lo mismo. Segundo, pedir al Padre en el nombre de Jesús no es usar una coletilla, no es usar un mantra que repetimos y que legitimiza nuestras oraciones. No se trata de decir lo que a ti te apetece
y añadir en el nombre de Jesús y entonces sí, como dice el mago, abracadabra, ¿verdad? No se trata de esto. La cuestión es que si no oras conforme a la voluntad de Dios, no importa cuántas veces digas en el nombre de Jesús. Tampoco esto es una exigencia para terminar cada una de nuestras oraciones, para que tenga validez esa oración. Está bien terminar diciendo, esto te pedimos, o en el nombre de Jesús. Está bien, pero no es necesario, no hay ningún versículo en la Biblia que diga, debéis terminar las oraciones diciendo, en el nombre de Jesús, y todos decir, amén. Lo que Jesús está diciendo aquí es que orar al Padre en el nombre de Jesús es mucho más que mencionar con nuestra boca el nombre de Jesús. ¿Qué significa, pues? Significa orar de manera consistente con el carácter de Jesús. Significa orar de acuerdo a su voluntad. Significa que tú oras al Padre de acuerdo a su voluntad. ¿Has ido alguna vez a la ferretería de tu barrio y le has dicho, por favor, póngame 5 kilos de patatas? Bueno, eso antes ocurría, porque antes ibas a una tienda en tu barrio y comprabas una chaqueta y al lado tenías 5 kilos de patatas, ¿verdad? Y una bicicleta para tu hijo, pero ahora esto ya no ocurre. No vas a la ferretería y pides 5 kilos de patatas. ¿Por qué? Porque pedir 5 kilos de patatas en la ferretería no es consistente con la naturaleza de la ferretería. Este es el consejo teológico profundo de la mañana. Pero de la misma manera, Cristo, con su muerte y su resurrección, Él ha abierto la posibilidad de, por primera vez, que el creyente ore a Dios Padre por medio de Cristo, en el nombre del Hijo. Y todo aquel que pide de manera consistente con la naturaleza del Hijo, gracias a los méritos del Hijo, a sus logros y no a los nuestros, todo el que pide de acuerdo a su voluntad. Y por cierto, en este contexto relacionado con el avance de la misión de llevar el Evangelio a toda criatura, todo lo que pidas en el nombre de Jesús, consistente con quién es Jesús y lo que Él quiere, dice que Dios Padre te lo dará. Por tanto, debemos orar y podemos orar al Padre. Puedes orar ahora al Padre pidiéndole valentía a la hora de evangelizar, pidiendo crecimiento para ti y para tu iglesia. Ora al Padre que cumpla sus promesas de provisión física y espiritual. Puedes pedirle a Dios que te ayude a entender su palabra. Puedes pedir a Dios por sabiduría en medio de la prueba. Como dice Santiago 1:5, si te ves falto de sabiduría, si no sabes qué hacer en medio de la prueba, pide. Y dice que Dios Padre da abundantemente. Puedes también pedirle al Señor que te sane de una enfermedad, si es su voluntad. Puedes pedirle que te ayude a concentrarte con tus estudios. Ahora ya no vais a pedir mucho, que estáis de vacaciones, pero ya llegará septiembre. Puedes pedirle que no llueva en el picnic. Esperemos que un agricultor más piadoso no pida lo contrario. Pero iglesia, el punto es este. Tú tienes el increíble acceso a Dios Padre gracias a Cristo y en el poder del Espíritu Santo en ti. Y conforme vas creciendo y vas madurando desde la palabra de Dios, vas a pedir de manera más y más consistente con su voluntad, con el carácter de Cristo. Vas a pedir más y más como Cristo pediría en cada situación. Quizá hasta ahora tú has orado, Dios, cambia mis circunstancias. O quizás has orado, Dios, que se pase esta prueba. O dame gozo y paciencia. Amén. Ora esto. Pero conforme conoces más a Cristo y Él moldea tu carácter desde la palabra, quizá comencemos a cambiar la manera en que oramos también. Y quizá te encuentres a ti mismo orando, Padre,
en medio del dolor, esta es mi preferencia, que cambies la situación, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te suena esta oración? Esta es la oración que dijo Jesucristo en Getsemaní, en Mateo 26, 39. Y es entonces, hermanos, con esta perspectiva increíble de que tenemos acceso a Dios Padre en el nombre de Cristo, que ahora podemos pedir de manera consistente, como Él pediría. Entonces, ¿cuál ha de ser el resultado de estas peticiones? El resultado natural va a ser gozo. Gozo. Si uno de mis hijos me pidiera pan, porque su voluntad es comer pan, pero mi voluntad es darle una piedra, ¿verdad? ¿Cómo respondería mi hijo? Bueno, ¿con gozo o con frustración y sobre todo hambre, verdad? Pero si su voluntad es pedir pan y mi voluntad es responder dándole pan, ¿cuál será su respuesta? Gozo, con la boca llena, pero gozo. Por eso el Señor Jesús, fíjate cómo termina el versículo 24, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. La promesa de Jesús para sus discípulos es una promesa garantizada. De cierto os digo, amén, amén. O como dice el versículo 20, en verdad os digo. La promesa, notemos esto, la promesa de Cristo para ellos y para ti, cristiano, hoy, es que pidas conforme a su voluntad para que tu gozo sea completo. Completo significa maduro, completo significa pleno, completo significa gozo de verdad en esta vida. Es decir, puedes tener gozo verdadero en medio de circunstancias dolorosas. Es más, el énfasis es que tú puedes pedir por gozo. Tú ahora puedes pedir gozo al Padre en medio de circunstancias dolorosas. Y que las mismas circunstancias que implican un dolor tremendo sean también la fuente de gozo sobrenatural, gracias a Cristo. Deposita tu confianza en Cristo. Deposita todas tus peticiones en Dios, Padre. En unas pocas horas Jesús dará su vida con un sufrimiento incomparable, pero con paciencia, amor y compasión, y sabiendo qué es lo que va a ganar por sus discípulos, Él los consuela con la tremenda esperanza ante la realidad del sufrimiento que está por llegar, debido a un mundo que los odiará por el mensaje de salvación que van a proclamar. Los discípulos nunca han orado directamente a Dios antes de esta manera, como hijos de Dios. El Padre, este es el contexto, el Padre es uno con Jesús. Por lo tanto, dice un autor, nuestra unión con Cristo nos da un acceso nunca considerado posible anteriormente. Nuestra nueva vida de oración es un regalo eterno que define el nuevo reino que habitamos. Entonces, cuando pedimos y recibimos con este nuevo poder eterno, no es de extrañar que nuestra alegría sea completa. Dios siempre está presente en el Espíritu y nunca estamos solos. Nuestro presente está completamente seguro y nuestro futuro eterno garantizado. ¿Cómo no dejar de tener gozo entonces en medio de estas pruebas? Ha de ser este resultado. Hace muchos años, un hombre se puso de pie en medio de una predicación y encaró al pastor y le dijo lo siguiente, le dijo esto: tú hablas de cuán precioso es Jesucristo para ti. Pero si tu esposa estuviera muerta como la mía, si tuvieras a tus bebés llorando, buscando a su madre, tú no dirías lo mismo.
Unos días después, en la providencia de Dios, la esposa de este predicador moría en un trágico accidente de tren. Y este pastor, en el funeral de su esposa, completamente roto y afligido, dijo lo siguiente: el otro día, cuando estaba predicando en esta ciudad, un hombre dijo que si mi esposa estuviera muerta y mis hijos lloraran por su madre, no podría decir que Cristo es suficiente para mí. Si este hombre está aquí, quiero que sepa que puedo decir con certeza que Cristo es suficiente. Mi corazón está destrozado, sangrando y roto, pero al mismo tiempo tengo un canto sobrenatural en mi corazón porque Cristo lo ha puesto ahí. Mi Salvador me consuela hoy. Jesús está dando a sus discípulos dos maneras de tener gozo, dos anclas para buscar ese gozo en medio de la prueba. Deposita tu confianza en mí, dice Jesús, y deposita tus peticiones de oración en mi Padre. ¿Estás, hermano, hermana, sufriendo por alguna razón? Creo que todos aquí podemos decir sí, ¿verdad? En mayor o menor medida. Algunos de nosotros tenemos problemas con familiares. Otros estáis sufriendo dolor crónico, enfermedad constante. Otros estáis viendo cómo vuestros hijos o esposos rechazan a Cristo. Hay aquí gente que está pasando por problemas económicos, atados a pecado, sufriendo la pérdida de un ser querido. Sea cual sea tu situación, la pregunta es, ¿hay solución? ¿Hay respuesta en esta vida ante la tristeza, ante mi ansiedad, ante mi dolor, en medio de este túnel oscuro que parece que nunca va a terminar? La respuesta es sí. Hay respuesta. Hay solución. Jesús no promete acabar con todos los problemas en esta vida, pero sí promete que a pesar de los problemas tú puedas tener gozo verdadero, gozo sobrenatural, porque Él compró ese gozo en aquella cruz y Él ha resucitado para proporcionarte gozo en medio de tus circunstancias. Pídele a Dios Padre gozo. Lo natural es sufrir. Pero el regalo ganado por Cristo disponible para ti es gozo sobrenatural. Un gozo que llevó a Job. ¿Recordáis a Job al principio? En medio de la pérdida de sus hijos, sus posesiones, en medio de una deteriorada hasta lo sumo, salud. Todo esto llevó a Job a decir, fíjate bien, recibiendo estas devastadoras noticias, Job 1:20, el texto dice que en medio de esto Job adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi padre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esto es lo que ha llevado a Pablo a decir en medio de circunstancias penosas, en la prisión, gozaos en el Señor siempre, Filipenses 4:4. Esto ha llevado a Santiago a decir, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto llevó a David en el Salmo 13 que antes leíamos. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero David termina el Salmo diciendo, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Esto es lo que llevó a Pedro, uno de estos que estaba con Jesús en Juan 16. Años después, habiendo sido testigo en primera persona de la crucifixión de su Maestro, habiendo sido testigo de la resurrección de Jesucristo, habiendo sufrido décadas de sufrimiento, siendo perseguido por su fe y por proclamar a Cristo, pero habiendo experimentado gozo sobrenatural en medio de una sociedad que le odia,
Este experimentado sufridor Pedro escribe a otros creyentes que ahora están sufriendo en Primera de Pedro. ¿Y qué les dice? Echad toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él os restaurará, Él os hará fuertes, Él os hará firmes y estables. Y así como Pedro termina el versículo 11 del capítulo 5, diciendo, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros decimos también a esto, amén. Y reconocemos y queremos vivir y proclamar con confianza que Cristo es suficiente y que podemos confiar en Él. Oremos. Señor, queremos confiar en Ti. Realmente queremos. No disfrutamos la prueba. Pero queremos, Señor, crecer en confianza en Ti en medio de la prueba. Señor, Tú no solo has comprado nuestra salvación, no solo nos redimiste de la condenación del pecado, sino que nos das la posibilidad de tener gozo enraizado, anclado en Ti y en Tu obra y en la esperanza eterna de una vida gloriosa contigo. Sí, sufrimos, estamos sujetos a las consecuencias de la caída, del pecado, sufrimos enfermedad, sufrimos frustración, nuestras expectativas no son lo que pensábamos, no se cumple aquello que deseamos tantas veces. Pero en medio de esta situación queremos pedirte gozo. No para que nuestras circunstancias cambien, si es tu voluntad, pedimos que cambien, pero para que aún en medio de la circunstancia, de la enfermedad, del dolor, tú brilles con poder y descansemos y confiemos en ti. Y que en medio de toda situación podamos acudir a ti, oh Padre, pidiéndote consuelo, ánimo, ayuda en medio de la necesidad. Señor, ayúdanos a pedir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a pedir en el nombre de Cristo, de acuerdo a su voluntad, a lo que Él pediría. Señor, y que esto sea fuente de gozo, que lo que tú contestes traiga gozo a nuestro corazón, porque confiamos en ti. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.